Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de otros personajes que en cierta forma están abogando por tratar de limitar, de censurar el Internet, según lo que hemos podido interpretar hasta el momento, y es este personaje. A ver si lo ven. Es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que está exhibiendo una vinculación directa con Claudia Sheinbaum. El día de ayer, las corporaciones de redes sociales Google, Meta y TikTok firmaron un sospechoso acuerdo de colaboración con la tiranía de Claudia Sheinbaum para eliminar ciertos contenidos. Supuestamente, este acuerdo no tiene un propósito negativo, tendría por propósito coordinarse para eliminar fotografías que pudieran denigrar a mujeres. Es una supuesta reforma, una colaboración con el sentido de supuestamente proteger a víctimas. Sin embargo, el hecho de que se diga que se pueden eliminar contenidos a discreción por parte del gobierno es muy mala noticia, sobre todo considerando que quien tiene el poder es Morena. Morena confunde con falsedad o con noticias falsas las denuncias reales que se hacen contra sus políticos delincuentes. Hay que recordar lo que hicieron, por ejemplo, en Campeche, Laida Sansores intentando censurar Internet, pero también logró censurar a la mayoría de los periódicos de ese estado por exhibir sus fracasos y su corrupción. Es importante revisar el alcance de este acuerdo que puede violar derechos humanos porque el principal órgano emisor de noticias falsas en redes sociales son las cuentas de Morena, tanto las que son públicas como encubiertas, ya que tienen una larga nómina de influencers distribuyendo o diseminando propaganda y a otras personas les corren más de 30,000 pesos para difundir noticias falsas o realizar campañas de ciberacoso y desinformación. Por cierto que es buena noticia que la red social X de Elon Musk no firmó este acuerdo de colaboración de eliminar contenidos con Sheinbaum. Desde Francia, mejor dicho, el presidente Emmanuel Macron se expresó sobre la propuesta de Sheinbaum, este acuerdo que también busca limitar que tengan acceso a esta información niños y adolescentes, impedir que se puedan informar libremente a través de las redes sociales. Vamos a ver cuál es la respuesta de los niños y adolescentes porque no creo que estén de acuerdo con que se les intenten ocultar cosas que deben de saber. Emmanuel Macron pertenece a la mafia de la banca Rothschild, celebrando que ha celebrado en reiteradas ocasiones a la comunista Claudia Sheinbaum. Quieren censurar las redes sociales y limitar el uso de celulares en adolescentes, lo cual es verdaderamente absurdo porque hoy esos instrumentos se utilizan prácticamente para cualquier cosa, también para trabajar, no solamente para el entretenimiento, y por tanto, pues entre más pronto los jóvenes tengan la capacidad de saber cómo utilizar adecuadamente esta herramienta, mejor aún. Sin embargo, pues a Sheinbaum no le gusta porque la información que circula ahí es la verdad y le es contraproducente y ahora no tiene el control para manipular los algoritmos de las redes sociales como los tenía antes, por eso ha impulsado distintas reformas en ese sentido. El tono de Emmanuel Macron no es agradable, yo incluso lo interpreto como una mofa, como un insulto directo a todos los que nos dedicamos a hacer contenidos en Internet. Sabemos él de sus expresiones tan desafortunadas, por ejemplo, durante los confinamientos él dijo que quería joderle la vida a las personas que no estuvieran vacunadas, cuando es un derecho humano el no vacunarse o vacunarse, ¿no? O sea, no vacunarse es algo, una elección personal. Mi cuerpo, mi derecho, mis decisiones no pueden obligarnos a aplicarnos algo que no queremos, pero lo que vimos es que Emmanuel Macron mandaba a la policía a golpear a las personas que no se sometieran a medidas tan absurdas como utilizar un cubrebocas, permanecer encerrados o guardar una distancia, generando terror y desinformación entre la población francesa. Bueno, pues es ese Emmanuel Macron el que ha elogiado en repetidas ocasiones a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de la cual se habla de sus relaciones con el crimen organizado.
Bueno, yo incluso lo puedo interpretar como un acto de injerencismo extranjero, es un intento del gobierno de Francia de involucrarse en cosas que no le competen en México. Yo creo que ve tan desprestigiada, tan sola a Sheinbaum, que es una marioneta de los intereses de la banca Rothschild, lo mismo que Macron, y intenta como que ejercer presión sobre México y decirle al presidente Trump que este hombre, este presidente Macron, respalda a Sheinbaum. Hay que recordar que Emmanuel Macron pues es un mal personaje. Ahorita les voy a presentar cuál es la vida, la trayectoria de Emmanuel Macron, pero una cosa que siempre deben de saber es que cuando él tenía 15 años sostenía relaciones sexuales con una señora de 39 años que es hoy su esposa. Y él estaba estudiando, por cierto, en un colegio jesuita. Jesuita como el difunto Papa Francisco, que fue un impulsor, uno de los principales impulsores del falso cristianismo o del anticristianismo, de la secta llamada Teología de la Liberación, que no es otra cosa que puro y duro marxismo. Me interesa mucho que tengan esta idea porque una persona que ha llevado esa clase de vida, pues es en suma corrupta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él puede querer? ¿Por qué es que apoya a Sheinbaum? Sheinbaum es la impulsora de la corrupción de los niños mexicanos mediante la pervertida nueva escuela mexicana que contiene adoctrinamiento gay, brujería y obviamente odio contra la identidad cristiana de nuestro país. Todo esto quiero hacer una síntesis antes de entrar a lo más difícil, que es hablar de otras cosas que seguramente no conoces de Emmanuel Macron. En primer lugar, el supuesto acuerdo. Sheinbaum firma acuerdo con Google, Meta y TikTok. Precisamente TikTok, la red que más contenidos bobos, tontos, pero también degenerados difunde. O sea, es una plataforma que a mí particularmente me tiene censurado, me tiene como señalado. Es una plataforma que se utiliza para diseminar malas ideas entre los más jóvenes. Para combatir, dice Sheinbaum, la violencia digital contra las mujeres. En realidad podría ser un permiso para censurar, sobre todo tomando en consideración el escándalo que está existiendo en este momento, de que se quiere crear un precedente legal para que las conversaciones privadas que tú tengas a través de WhatsApp o de cualquier medio digital, de pronto, si se las roba a alguien y se las entrega a la autoridad, puedan utilizarlas en tu contra, puedan utilizarlas para acusarte de algo grave, para poder censurarte, para poder perseguirte. Esto es otro proceso. También vamos a ver el video de la denuncia de la senadora Lili Telles y también cómo un descarado homosexual llamado José Merino es el representante de la agencia de censura digital, dicen ellos transformación digital de Claudia Sheinbaum, también ha comenzado a chantajear a los usuarios de telefonía móvil, de celulares, diciendo que si compras en este momento un celular, una línea telefónica, un chip, perdón, tiene datos, pero que no los vas a poder utilizar hasta que les entregues tus datos personales a este gobierno que ha entregado tus datos personales a grupos criminales de la droga a través de hackers porque no se invierte en ciberseguridad. Ya con anterioridad también tengo un artículo en el que hablamos de la curva digital o de la curva biométrica. Abogado responde sobre la curva biométrica. Algunas personas me decían, oye, es que me están diciendo que será el único medio por el cual voy a poder acreditar mi identidad, que ya no va a ser, ya no se va a poder hacer a través de otros documentos. Y bueno, revisando la legislación vigente, tú puedes revisar el Código Civil, por ejemplo, del Estado de México, donde se refiere que sí, ya de hecho se pide la CURP digital, pero no es el único medio por el cual tú puedes acreditar tu personalidad, tu identidad. También está la credencial del INE, también está la cartilla de liberación militar, también está tu licencia de conducir. Todos esos documentos sirven para acreditar tu identidad. No necesariamente tiene que ser la CUR biométrica.
Vamos a hablar también otro tema que es el de el registro de la línea del teléfono celular, que como ya he mencionado, José Peña Merino, que ese es su nombre real, está intentando extorsionar a las personas diciéndoles que si no lo hacen pues no van a poder utilizar el paquete de datos. Hasta donde yo entiendo, esto incluso es un delito, ¿eh? Es un delito porque si tú estás pagando por un servicio y el gobierno de Sheinbaum está haciendo que no lo puedas utilizar y está coaligada con las empresas como Telcel, Movistar, entre otras compañías telefónicas, te están extorsionando. Este es un delito de extorsión. Tú no me puedes quitar algo por lo que yo ya pagué. Y eso es lo que está haciendo José Merino, que es un declarado depravado homosexual y corrupto al servicio de este partido que lo que quiere es robar nuestros datos personales con malos propósitos. Porque esto de que las líneas telefónicas se estén registrando ya se había intentado con anterioridad durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón y terminó siendo un completo fracaso. Mi recomendación es que no registres tu línea telefónica porque de todas formas no pueden tumbar ni siquiera el 30% de las líneas de teléfono celular. No debemos de aceptar este robo de datos personales. ¿Quién se ha creído el régimen de Morena para robar nuestros datos personales y exponerlos a la inseguridad? Hay que recordar que también antes del gobierno del narcotraficante Andrés Manuel López Obrador se podían hacer transferencias vía aplicación de bancos sin tener que activar nuestra posición, nuestra geolocalización, nuestra localización satelital. Desde que llegó él, empezó a poner ese rastreo para poder buscar dónde están las personas que han hecho alguna operación, alguna transferencia digital, y no sabemos con qué propósitos. Seguramente no con buenos propósitos como todo lo que ha hecho este régimen. Entonces nos vamos rápidamente con a ver qué es lo que firma Meta, Google y TikTok. Bueno, pues señala que para erradicar la violencia contra las mujeres, la estrategia se enfoca en atender las causas a través de la educación en igualdad y campañas, es decir, adoctrinamiento, pero no atacar a los delincuentes y no suspender aquellas organizaciones que más fomentan la violencia contra las mujeres, que son los cárteles de la droga. Así como indispensable el reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de México, es decir, inventar personajes falsos, que ya también se está intentando, y todos los ámbitos de la vida pública. La presidenta Sheinbaum firmó el primer acuerdo de colaboración, dice, voluntaria, no sabemos si hay alguna amenaza fiscal, contra estas empresas, Google, Meta y TikTok. Al mismo tiempo, admitió que debe de haber un debate público para determinar sobre las otras formas de violencia, hasta dónde es violencia y hasta dónde no. Recordemos que hay una idea de que funcionarias corruptas, como incluso juezas que fueron abogadas del Chapo Guzmán, recientemente le metieron una denuncia a uno de los fundadores de la página de Narcopolíticos por exhibir a una abogada que fue del Chapo Guzmán. Entonces lo que ellos quieren es que, como fue narcocandidata del partido narcotraficante Morena a ser juez, que ahora por haber exhibido su relación criminal con él, con el Chapo Guzmán, porque eso revela que es una mujer que profesionalmente como abogada no tiene ética al defender a un criminal de esta naturaleza, a un multiasesino, a un terrorista, que por cierto ni siquiera ha querido colaborar con Estados Unidos para mejorar su propia situación, lo cual nos habla del perfil de un extremista, de una persona que está haciendo el berrinche de su vida de estar detenido en una prisión estadounidense. Y qué bueno que sea así. Ocurre fundamentalmente que la doctora Claudia Sheinbaum estaría asegurándose de tener un mecanismo de censura cuando se le exhiba en una multiplicidad de delitos o de conductas discutibles de su desempeño en el cargo público, alegando que se le ataca por ser mujer. Al periodista que se le censura, que es uno de los creadores de la página de Narcopolíticos, se le atacó también por el caso de otra narcoabogada que también se convierte en juez mediante esta elección fraudulenta de la narcoelección de jueces, llamada Tania. Tania, que está vinculada al cártel del Golfo, si no mal recuerdo. Se trata del caso de Tania Contreras. Tania Contreras, que
Su nombre completo es Tania Gisela Contreras López. El PAN, el Partido Acción Nacional de Tamaulipas, la denunció ante la Fiscalía General de la República por estar relacionada con el narcotráfico, además de tener el conflicto de interés de que fue consejera jurídica del gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas, y a su cuñado Juan Carlos Madero Larios, exdirector del Centro de Operación de Aduanas, por presuntos delitos ligados al tráfico ilegal de hidrocarburos. La denuncia también fue comunicada el 9 de mayo al embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, mediante un oficio entregado por el dirigente panista Luis René Cantún Galván, denunciando a Tania Contreras por su vinculación con el cártel del Golfo. Es importante tener esta información siempre a la mano. La otra sería la abogada del Chapo. Abogada del Chapo que se convirtió en candidata a juez es Silvia Rocío Delgado García, ex abogada del criminal Chapo Guzmán, que Morena la premia convirtiéndose en juez, o sea, decidiendo quién merece salir de prisión, quién merece ser condenado, una abogada del cártel de Sinaloa, en pocas palabras. Y ella quiere meter a la cárcel a todos los que difundan esto que es de conocimiento público, que fue una licenciada en Derecho corrupta que ganó mucho dinero defendiendo a un terrorista contra México, para tratar de escaparse de la justicia. Bueno, si te gusta ser abogado de criminales, como también están los abogados de El Mayo Zambada, que aparecen abrazados de Claudia Sheinbaum en muchas fotografías. Si te gusta ser abogado de criminales, bueno, pues que te quedes ahí en el ámbito privado, ¿no? No tienes por qué pasarte a ser funcionario público, no tienes por qué convertirte en juez, en magistrado, en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tendrías por qué convertirte en ello. También al momento de anunciar estos esquemas de censura y represión en redes sociales, pues Claudia Sheinbaum dijo varias mentiras. Dijo, por ejemplo, los medios públicos, dígase por ejemplo Canal 22, Canal 11, Grupo Imer, etcétera, dice, no son medios del gobierno. ¿Cómo no van a ser medios del gobierno si son manejados por otro homosexual, por cierto, llamado Genaro Villamil? O sea, tienen sus propios mecanismos de denuncia ciudadana de las audiencias y tienen sus propios mecanismos para poder decir si hubo violencia, si no hubo violencia por algún tema. Entonces tienen esos mecanismos. Es lo mismo que en el caso ahora con la nueva ley, que esperamos que ya que de pronto con los medios comerciales, o sea, para censurar los medios de comunicación. Hace poco, pues estaban hablando de censurar medios de comunicación que por motivos de violencia política en razón de género. Sheinbaum dijo, yo podría decir que yo vivo violencia de un medio de televisión de manera permanente o de periódicos o de Claro, soy la presidenta, se dice presidente Sheinbaum, se dice presidente, la palabra presidente no tiene género, y todos los presidentes han recibido en efecto por ser mujer a veces es doble, entonces obviamente no vamos a apoyar a ningún, dice, a ningún algo que signifique, se le van las ideas, ¿no? A ningún algo, dice, que signifique violencia contra las mujeres, al contrario, o sea, cualquier crítica que se le pueda hacer a su mal gobierno, a su corrupto gobierno, ella quiere clasificarlo como si fuera algo violento, como si fuera un acto de violencia en su contra. Está muy mal, ¿no? Está muy mal los afanes autoritarios que tiene, pero además de quien viene que la está apoyando, de un agente de la banca Rothschild, del presidente de Francia, Emmanuel Macron. También en España se está viendo con el gobierno de Pedro Sánchez las intenciones de censurar las redes sociales. Los mensajes de odio y amenazas de Claudia Sheinbaum contra la prensa son verdaderamente bárbaros, ¿eh? Dice también en otra parte, yo creo que también la presidenta está mal de la cabeza al momento de pensar que hacer una crítica sería equivalente a ¿qué? A darle un golpe en la cara, a darle un latigazo, a darle un empujón. Eso yo lo entiendo que esa es la violencia. No hay violencia en una crítica educada a, por ejemplo, que su gobierno protagoniza tener más de 400,000 mujeres asesinadas, mujeres que no se vieron beneficiadas de que la presidente sea una mujer.
Dice, de la posición de la reportera o política de una mujer, pero el límite de hasta dónde es violencia y hasta dónde no, pues es algo que pienso yo, es un debate público, pues si entonces, si no tiene la certeza, pues entonces, ¿por qué está impulsando esta clase de leyes, no? Si ella no tiene la certeza ni siquiera de qué es violencia o qué no es violencia, pues tal vez debería de evitar impulsar esta clase de leyes que pueden generar realmente muchos problemas, porque hay denuncias de violencia real, por ejemplo, de grupos criminales que extorsionan y desaparecen madres buscadoras, como las 8 que han asesinado en su gobierno este año 2026, que a lo mejor eso sí sería más importante, combatir violencia real, en vez de estar tratando de combatir supuestamente violencias virtuales o imaginarias. Tiene que haber, dice, un debate público, pero pues esos debates no le gustan a la presidenta Sheinbaum. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones que a ella lo que le gusta pues es generar un grupo secta donde se hacen cambios, reformas contra el pueblo de México y que el pueblo de México no pueda tener ninguna opinión. Eso lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Tiene que haber un debate público porque el límite entre el debate político y la burla a una persona por su aspecto físico ya hay un límite, ¿no? Entonces el debate político público pues es muy difícil limitarlo. A nosotros nos acusan de ser censores, de censurar, de estar censurando, de ser autoritarios, cuando en realidad aquí, particularmente en la mañanera, todos preguntan, ¿no? Abrimos el debate, no, porque en la mañanera es un centro, nada más es un show. No se le permite hablar a los periodistas reales, ni se permite presentar las denuncias reales de este gobierno que está matando al pueblo de México, que ha permitido, por ejemplo, la impunidad de criminales como el secretario de Marina, Rafael Ojeda, que ha permitido encubrir los robos de Andy López Beltrán, que ha permitido que Bobby López Obrador no esté investigado por participar en una obra que se descarrila y mata a 14 personas. Entonces yo creo que hay muchas cosas que la mañanera es un espacio de ataque y de desinformación, aunque a la presidenta Sheinbaum le gustaría decir que es otra cosa. Dice, después lo que ocurre en las redes sociales contra mi persona o contra alguna de las compañeras o alguno de los compañeros pues ya ronda el límite de hasta dónde se permite. Entonces pienso yo, dice, por eso digo que hay que hacer un debate que cuando ronda ya en el aspecto físico de la persona en donde hay evidente violencia pues ya es otra cosa. No, pues es que no es violencia. Ahora sí que la gente debe de tener la libertad de expresarse. Yo veo muy mal que, por ejemplo, a la presidente también quiere censurar cuando decimos que alguno de sus, bueno, cuando el pueblo de México, yo casi no uso esas expresiones, pero cuando el pueblo de México dice que alguno de sus funcionarios es un pinche joto resentido, eso le molesta, o sea, ella dice que eso va a ser censura, que digan que la presidente parece una lombriz de agua puerca parada o una lagartija, pues debe de aguantar, o sea, esta clase de cosas ocurren en el mundo real, o sea, las personas tienen que aguantar, pues que de pronto les pongan apodos, de que de pronto los insulten, o sea, eso es algo que pasa en la vida cotidiana. Y estar utilizando el sistema jurídico para tratar de callar o de censurar esas expresiones, pues realmente lo que va a hacer es sobrecargar el sistema judicial de denuncias tontas, de denuncias que no son importantes, y evitar que se procesen los delitos graves que son asesinatos y robos que se han incrementado en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, solamente que ella los está tratando de ocultar mediante la manipulación de las estadísticas oficiales. Eso es lo que realmente debe de dolernos debe de asustarnos el hecho de que más de 100 niños han sido asesinados en Sinaloa en la narcoguerra que la presidente se niega a atender por todos los medios, mientras dedica su tiempo en esta clase de tonterías que pues es censurar el Internet. Así como mencionas lo de algún medio público que pudo haber utilizado estas parodias, bueno, pues nosotros somos víctimas de estas parodias en la televisión comercial permanentemente o en los cartones de los periódicos. Entonces, hasta dónde es violencia y hasta dónde no es violencia. Siguió divagando la presidenta Sheinbaum al firmar este acuerdo de censura, este acuerdo para tratar de limitar las publicaciones en las cuales se exhibe su corrupción, en la cual se hace, pues sí, también burlas acerca de su físico. Tenemos derecho a burlarnos de la presidenta, que es una figura pública, en Google, Meta y TikTok.
informó que cada 10 mujeres entre los 20 y los 29 años de edad, hay también 7 hombres de la misma edad que han vivido del supuesto ciberacoso. Pero pues la doctora Sheinbaum no se ha asomado, yo creo que a las redes sociales, de todas las amenazas que me manda gente de su narcopartido, de por ejemplo que recientemente la red social X tuvo que banear, tuvo que borrar definitivamente la cuenta del grupo parlamentario de Morena porque era una fuente interminable de amenazas y de noticias falsas contra los usuarios. Entonces, pues los usuarios de X se cansaron, nos cansamos y establecimos una queja, pero pues como eran millones de quejas, pues la red social no tuvo otro remedio que borrar dicha información, que borrar dicha cuenta, que suspenderla, porque pues las violaciones a las normas comunitarias ya fueron demasiadas. Por cierto que la doctora Claudia Sheinbaum habló de que ya no va a intentar iniciar un juicio contra el empresario Elon Musk. Recordar que Elon Musk, el empresario dueño precisamente de X, lo único que hizo pues fue expresarse libremente sobre la forma en la que interpreta el papel de Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando fue abatido el líder criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, Claudia Sheinbaum dijo que nunca volvería el combate a los grupos criminales de la droga. Ante lo cual, pues Elon Musk declaró que ella simplemente, la presidenta Sheinbaum, ella simplemente decía lo que sus jefes del narco le ordenaban decir. Ella no puede decir otra cosa. Entonces, ella muy indignada, junto con otras personas que se dedican a censurar las redes sociales y amenazar a quien sea para tratar de distraer sobre la difícil, la terrible situación que experimenta México en cuanto a desapariciones forzadas, asesinatos, tráfico de drogas, tráfico de personas, descuartizamiento. Ahorita vamos a ver también algunos casos de lo que se ha estado encontrando, cuerpos apilados, abandonados, campos de exterminio como Teuchitlán, Jalisco. Pues la presidente se le ocurrió decir ya recientemente que se desiste, no va a presentar una denuncia contra Elon Musk. Yo creo que es la forma más sensata, es la que alguien afortunadamente le hizo entender que sería un completo absurdo pretender censurar mediante una demanda al señor Elon Musk. ¿Por qué? Pues si él está en su derecho de expresar que pues la presidenta Sheinbaum trabaja para los cárteles de la droga, que además es algo que no solamente es impresión de él, hay denuncias en las cuales se dice que la presidenta Sheinbaum tenía incluso una bodega entera repleta de cocaína en la colonia Roma. Ahí donde se habla, por cierto, de la denominada gentrificación, pues es porque también empezaron a llegar a vivir personas del crimen organizado protegidas por la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues hay muchas cosas que definitivamente tenemos derecho, tenemos la obligación incluso de buscarlas, de entenderlas, de interpretarlas, porque no porque Sheinbaum quiera mantenernos en la ignorancia, en la oscuridad, vamos a aceptar eso, ¿no? También está su muy polémica, pero polemísima declaración sobre que quiere que ya no se enseñen tantas materias a los alumnos. O sea, quiere reducir el, el conocimiento disponible para las generaciones que están ahorita estudiando, para las generaciones jóvenes. Quiere que ya no tengan tantos conocimientos, le preocupa que los jóvenes tengan más información, quiere una población en la ignorancia. Ellos solamente pueden interpretar esa intención oculta detrás de lo que ella dice que es para ayudar, que para que los jóvenes ya no se asusten, que para que no sientan tan pesada la carga del estudio. Yo creo que es muy muy mala intención y además sobre todo considerar que si se van a reducir el número de materias disponibles en la escuela, pues entonces que también se reduzca el costo de las colegiaturas, ¿no? De los gastos escolares, porque y además una persona con menos conocimientos, bueno, pues no sé si tenga la misma capacidad de integrarse a un mercado laboral, ¿verdad? Todo eso es, todo eso es bastante inquietante.
Habló también Sheinbaum de que por alguna extraña razón la violencia contra los hombres no es importante, contra las mujeres sí. Dice que en el caso de las mujeres manifiestan experimentar insinuaciones y propuestas sexuales o recibir contenido sexual o suplantación de identidad, el rastreo de cuentas o de sitios web, críticas por la apariencia o la clase social. Pues eso ha sido de toda la vida, ¿no? Pero pues la doctora Sheinbaum cree que la medida es censurar, borrar contenidos que a ella no le gusten. Parece ser que esa sería el pretexto para tener una injerencia dentro de estas redes sociales que pues además yo creo que si acceden, si aceptan eso, pues se van a quedar cada vez con menos usuarios. Ahora, vamos con lo que dijo Emmanuel Macron sobre estos mecanismos de censura intolerante y autoritaria por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues el presidente de Francia, tratando de imitar una expresión mexicana, como que intenta hacerse el simpático con los mexicanos, dice, qué padre que aquí en México pues lo utilizamos para decir que algo es magnífico, algo es digno de alegrarse. Pues yo creo que como él lo dice y en la ocasión que lo dice, no sabe cuándo utilizamos esa expresión. Macron apoya la censura de las redes sociales para menores de edad. La declaración del autoritario presidente de Francia, considerado el más odiado de la historia de la presidencia francesa, Emmanuel Macron, tuvo este gesto con Sheinbaum el 11 de marzo, acerca del debate internacional sobre la prohibición y el acceso a redes sociales para menores de edad, y compartió el caso de México en el que sus redes destacan esta iniciativa, este respaldo. Dice, qué padre, gracias por unirse al movimiento. O sea, porque él dice que está encabezando un movimiento de censurar las redes sociales. A ellos lo que les molesta es que en las redes sociales la gente se puede informar sin los controles del gobierno. Los gobiernos que son mafias que ellos presiden. Eso es lo que les molesta de las redes sociales. La conversación, acuérdense que en alguna ocasión, por aquí lo debemos de tener, creo que fue Nelson Rockefeller, ¿no? Nelson Rockefeller fue el que odiaba el Internet. Él dijo, es que el Internet nunca debió de existir, es que la gente no debería de saber tantas cosas, es que la gente no debería de tener acceso a tanta información. Eso lo decía uno de los miembros de los Rockefeller, que manifestó abiertamente su odio contra el Internet, que sin lugar a dudas es la revolución de la información que más cosas buenas que malas, más cosas buenas que malas ha dado por resultado. Es un invento norteamericano el Internet y hoy el Internet está presente en todo el mundo y es la principal red de transferencia de datos de todo tipo. Entonces, vemos que los oscurantistas, las personas que quisieran vivir en la Edad Media, Emmanuel Macron, que apoya la islamización de Europa, que le gusta llevar terroristas islámicos a Europa, pues no le gusta en nada esta situación. La conversación sobre el acceso de niños y adolescentes a dispositivos móviles y plataformas digitales ha cobrado fuerza en diversas regiones. Al retuitear horas después el comentario de Emmanuel Macron, el titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado que perteneció a la secta de esclavitud sexual de Kay Raniere, Nexium, y es un masón yorquino que asistía al Foro Económico Mundial, que es el autor de la falsa pandemia del año 2020. Bueno, pues Emmanuel Macron, secretario de Educación de Claudia Sheinbaum y ligado a Marcelo Ebrard, que también tenía libros de perversión sexual contra niños, el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que por cierto es de origen francés, como Emmanuel Macron, pues había dicho que era algo impostergable, o sea que la censura de las redes sociales es algo que ya lo necesitan a la de ya para poderse mantener en el poder. Es el comentario de Mario Delgado. México, la discusión del acuerdo con Mario Delgado, el secretario expuso que ha iniciado desde la SEP un debate respecto al uso de las tecnologías en entornos escolares. Esto fue confirmado por la propia presidente Claudia Sheinbaum.
la propuesta, dice que busca combatir la violencia, es indispensable hablar entre los padres y las madres de familia porque hay una parte también de participación de las familias en esto, porque se puede regular ciertas cosas, pero hay una parte donde tienen que haber la participación familiar para poder estar atento de los hijos y las hijas, que se dice hijos simplemente. La Asamblea Nacional de Francia aprobó el pasado 27 de enero una ley que prohíbe el acceso a Internet a menores de 15 años de edad en redes sociales y limita el uso de los celulares en los colegios, medida respaldada por advertencia de organismos sanitarios. Que los organismos sanitarios que contribuyeron a matar millones de personas durante los confinamientos, como la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que no les gusta de los teléfonos celulares? Bueno, pues que con el teléfono celular también puedes grabar, tomar fotografías de algún delito que pueda estar cometiendo algún maestro pedófilo, como los que le gustaba a Emmanuel Macron o le gustan a Claudia Sheinbaum. Podrías grabar algo comprometedor, algún delito, algo que se está practicando, algo que es indebido en el aula de clases. Por tanto, para poder adoctrinar a los jóvenes y para que no puedan pedir auxilio ante un abuso sexual o ante un delito, porque para eso fueron hechos los celulares, para rápidamente llamar a la policía o a alguien cuando se necesita ayuda, cuando se está en una emergencia, cuando se tiene un SOS. Pues ellos quieren eliminar esto porque dicen la escuela es una cárcel. Este es el mensaje que está dando la doctora Claudia Sheinbaum y es muy triste para niños y adolescentes. Está diciendo, la escuela es una cárcel en la cual nosotros disponemos de tu cuerpo y de tu mente. Esto es lo que le está diciendo a los adolescentes y a los niños. Y aquí no vas a venir a grabar nada de los ilícitos que cometamos o de los abusos que practiquemos contra ti. Eso es lo que está diciendo. Lo que están buscando también yo creo que es hacer inspecciones de mochilas, inspección de la ropa de los alumnos para determinar que no tengan nada con qué registrar los abusos, las aberraciones que puedan hacerles. Hay que recordar que incluso parte de los contenidos de los libros de texto de Marx Arriaga, de la Nueva Escuela Mexicana, estaba prohibido que se los pudieran llevar los padres a la casa porque les daba mucho miedo que descubrieran precisamente todo el lamentable contenido al cual están exponiendo a los niños, sobre todo que es adoctrinamiento LGBT presidido por estas organizaciones internacionales. Ese es el tamaño del problema de lo que está planteando y por qué lo impulsan estos dos gobiernos autoritarios que son cómplices del terrorismo de Irán. Pues hay que recordar que la doctora Claudia Sheinbaum se negó a unirse a la Junta de Paz del presidente Donald Trump. La Junta de Paz diciendo que ella respalda el terrorismo del Hamas y de Irán. También Emmanuel Macron, que en un inicio dijo que iba a apoyar pues medidas defensivas contra la tiranía de Irán, lo cierto es que han dejado solo al presidente Donald Trump en su enfrentamiento con este grupo terrorista que es los guardias de la Revolución Islámica del Irán. También hay elementos que hay ahí presentes sobre que hay muchos intereses para que este conflicto se alargue de forma indefinida en el tiempo. Creo que tienen la intención de distintas mafias, entre las que se incluye China y Rusia, que estarían otorgando bombas, armas a Irán para tratar de prolongar por un tiempo indefinido el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Quieren prolongarlo en el tiempo y estarían dotándolos de muchos recursos porque piensan que de esta forma pueden en cierta medida debilitar económica y militarmente a los Estados Unidos de Norteamérica. El líder terrorista, el heredero de la tiranía, el supremo líder de Irán, se reportó el día de ayer como herido. Entonces, todo esto, todos estos éxitos que ha cultivado el presidente Trump, como detener al terrorista Nicolás Maduro, como estar sacando a América Latina de las tiranías socialistas, porque ya prácticamente con la toma de protesta del presidente de Chile, José Antonio Kast, se ve que esto ya lo está perdiendo a la izquierda, afortunadamente. Falta a Brasil, falta a Nicaragua y falta a México de ser liberados de estas tiranías. Pero sin lugar a dudas se podrá conseguir con la ayuda de Estados Unidos. Esto los tiene muy mal. A los criminales que integran la OTAN, como Emmanuel Macron o el gobierno de Alemania, los tiene muy mal. El régimen del Reino Unido también dijo que iba a apoyar la ofensiva contra la tiranía islámica del Irán y no lo está haciendo.
Solamente hablaron, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque su intención es perjudicar tanto a Estados Unidos como al Estado de Israel. Hay mucha propaganda de odio contra el presidente Trump en las redes sociales y él, como habrán visto, no se está quejando de eso. No tiene tiempo en su trabajo como presidente de la nación más poderosa del mundo para quejarse de esa clase de cosas como los lloriqueos cobardes que pues están dando los todopoderosos y autoritarios jefes del grupo criminal Cártel Morena, como es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Debería dedicarse a problemas reales de México. Tal vez así no recibiría críticas tan encendidas. La Asamblea Nacional de Francia, bueno, pues está limitando el acceso a las redes sociales a menores de edad, probablemente quieran encubrir abusos sexuales. La Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria y Ambiental, así como laboral, ANSES, publicó estudios recientes que establecen que las plataformas como TikTok, Snapchat, Instagram causan efectos negativos en la salud mental de los jóvenes. Y por eso quieren censurar la información, por eso quieren limitar la información. No veo que les haya preocupado nunca antes la salud de los menores. Esto tiene otra connotación, sobre todo de dominio, de control político sobre la mente de los alumnos. Hacemos nuestra primera pausa y bueno, pues te comento que si estás buscando casa, Ancona Residencial es tu opción. Se acabaron sus casas en Uriangato y en Apaseo el Grande, se compraron todas, pero aún hay casas en Salamanca, Ancona, Circuito Brescia. El fraccionamiento se ubica en Colonia Prados Verdes, en Salamanca, Guanajuato. El modelo de esta casa tiene planta baja con sala, comedor, cocina integral, cuarto de baño con tocador y lavabo en la parte baja de las escaleras. También tiene un salón con cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras con cuarto de baño con regadera. Como siempre, estas áreas comunes del condominio tiene jardines, juego para los niños, techado al aire libre, bancas, mesas para disfrutar del aire libre. Es seguro porque el condominio cuenta con circuito cerrado y vigilancia las 24 horas del día. Cercanía con escuelas y oficinas de gobierno, comercios, todo lo que sea necesario para pues desempeñar una vida en Guanajuato. Se acepta crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios o hipoteca y pagos de contado. Así que no lo dudes y pues haz tu cita en el teléfono 461-143-4459. Momento de continuar. Bueno, pues este es el esquema, ¿no? El esquema o el pretexto para censurar redes sociales sería estas dos. Supuestamente combatir la violencia contra las mujeres y la salud infantil. ¿Qué es lo que puede haber detrás de todo esto? Censurar y encubrir delitos, cosas que no le gusten al gobierno. Y a mí algo que particularmente me indigna es que la presidenta Sheinbaum pues recientemente mostró su perversidad contra las mujeres, su indolencia, su crueldad contra las mujeres, porque fue la marcha del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al bloque negro para poder criminalizar la manifestación, para que no se hable de las mujeres asesinadas, que son más de 4,000 con ella, que no se hable de las mujeres desaparecidas, que son miles más, que no se hable en general de hombres, mujeres, niños, ancianos que han sido desaparecidos por los grupos criminales de la droga. Tiene la desfachatez la presidenta Claudia Sheinbaum de decir que ella está apoyando a las mujeres y que va a erradicar cualquier forma de violencia. Las causas, dice ella, que las va a erradicar cuando se inventa que las causas son las redes sociales.
Y realmente, pues los grupos criminales no pasan por ahí, ¿no? No pasan por las redes sociales. Se sirven a lo mejor algunos de las redes sociales, pero no pasa por ahí. Entonces, manda al bloque negro para que cometa actos vandálicos y se hable de los actos vandálicos y no se hable de las mujeres desaparecidas. Esa es la principal intención de mandar esos grupos de odio que se ha denunciado que presuntamente son dirigidos por Martí Batres, titular del Servicio Médico del ISSSTE, y que serían trabajadores de áreas no médicas, desde luego, los que son mandados a hacer esos destrozos porque si no, los despiden. Y se ha visto casos de violencia, entonces todo lo que tú veas que es romper ventanas, romper estaciones del metrobús, quemar cosas, no viene de los grupos propiamente feministas, son manifestaciones por lo general pacíficas. El vandalismo y los ataques contra las iglesias es otra orden también del gobierno federal. ¿Para qué? Para desviar toda la atención de las madres buscadoras asesinadas, desaparecidas por los grupos criminales de la droga, que no se hable de eso, que se hable de la violencia. Y además, fíjese lo que es perverso y manipulador, porque Sheinbaum, también entendiéndose con supuestos activistas pro vida o falsos activistas pro vida, tipo Eduardo Verasti, tipo canales Leo y Nacho, se centran en atacar a estas manifestaciones diciendo: tú no puedes participar en una manifestación en la que se reclaman mujeres sobre mujeres asesinadas porque son grupos aborteros, y entonces pues dejarías de ser católico si estás apoyando un grupo que promociona el aborto o que dice luchar contra el patriarcado, que ciertamente es una criminalización de los hombres. ¿Para qué? Para que la gente no tenga ninguna participación en hacerse eco de lo que es importante. ¿Qué hay legítimo en la manifestación? Reclamar las miles de mujeres desaparecidas y asesinadas con la complicidad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es lo único realmente importante y eso es en lo que debemos de centrarnos y unirnos ocasionalmente con estos grupos para precisamente elevar la voz a ello. Está también los actos de represión que emprendió Claudia Sheinbaum, eso de poner vallas metálicas para no escuchar, para no ver a las manifestantes en el Zócalo de la Ciudad de México. Quiere que la noticia sea otra, ¿no? Quiere ejercer esa manipulación nuevamente mental de la población para que no se entere de lo que realmente es importante. Que sí, que en efecto hay violencia contra las mujeres, que el hecho de que haya llegado una mujer a ser presidente de México no significó ningún beneficio, ni ningún plus, ni ninguna ayuda, ni ningún trato humano para las víctimas. No hubo tal. Fue un fracaso. La ideología feminista también en ese sentido entendida como darle el poder a Sheinbaum, y no criticarla porque supuestamente es mujer, porque es mujer, ¿no? Aunque ella diga que ser mujer además es algo relativo, porque ella no lo considera como una condición de nacimiento, sino como una construcción mental, como una construcción social, es lo que piensa Sheinbaum. Entonces, basta de engaños, ¿no? Basta de tretas, de trampas, de actos de manipulación, que se vea claramente cuál ha sido la intención de magnificar los actos de destrozo que vienen siempre de un grupo, de un denominado bloque negro, del cual nunca hay detenidos. ¿Por qué no hay detenidos del bloque negro? ¿No te has puesto a pensar? ¿Por qué nunca detienen a nadie de ese grupo violento, vandálico? ¿Por qué nunca hay detenidos de ellos? Pues porque los manda el mismo gobierno. Bueno, y dejamos este tema un poco y nos vamos a pasar a este otro. Es un artículo que se titula Macron, el banquero de Nestlé, llega al Elíseo, a Champs-Élysées, que es pues el lugar del gobierno de la presidencia de Francia. Dice este reportaje que está publicado en Swiss Info. Para mí siempre ha sido una fuente inagotable de información, muy rápida y sobre todo concreta. Dice: en la época en que era banquero de Rothschild Cia, el presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, asesoró al gigante alimentario Nestlé
sobre la compra de la división de nutrición infantil de Pfizer, de la farmacéutica. Pfizer, que también, por cierto, fue propietario de esa marca de chicles Trident, que hace propaganda gay también. Una operación que se llevó a cabo gracias a sus lazos con el entonces presidente del grupo suizo, Peter Brabeck. La carrera de Emmanuel Macron, que derrotó a Marine Le Pen, no queda claro cómo lo hizo, ¿verdad? Puede que haya una manipulación, una corrupción precisamente con fuerzas de extrema izquierda se denunció. Este domingo, esta publicación es del 8 de mayo de 2017. En la segunda vuelta en los comicios presidenciales franceses ha sido fulgurante. A sus 39 años de edad ha sido asistente del filósofo Paul Ricoeur, inspector de finanzas, banquero, secretario general adjunto del Eliseo y ministro de Economía, y como fundador también de un movimiento llamado El Marché. No duró mucho en ninguno de estos cargos. El mandato más largo que ocupó fue de 4 años y fue trabajando para el banco privado Rothschild & Cia en París, Francia. Es aquí donde amasa una enorme fortuna y adquiere la reputación de banquero avispado que le pasará factura durante la campaña presidencial. Su jugada más famosa está resumida en pocas palabras por la Wikipedia como negoció para Nestlé la adquisición de la filial de nutrición de Pfizer, gracias a lo cual se hizo millonario. Se hizo millonario Emmanuel Macron. Antes de entrar al banco Rothschild, el joven Macron, convertido en inspector de finanzas tras estudiar en la prestigiosa Escuela Nacional de Administración, es contratado por el economista Jacques Attali como miembro de la Comisión para la Liberación del Crecimiento francés. El presidente Nicolas Sarkozy la acababa de crear para que sugiriera planes de reformas económicas. Por cierto que Emmanuel Macron ha sido odiado, ha sido objeto de manifestaciones por precisamente atacar los derechos de los trabajadores. La función de Emmanuel Macron es ser relator adjunto. Se ocupa de escribir las actas, pero también intenta conciliar a los acreditados miembros de la comisión, entre ellos el consejero delegado AXA. El titular de AXA sería Claude Bebard, la presidente de Areva, una empresa nuclear, dice Ana Labergeon, y Peter Brabeck, entonces consejero delegado de Nestlé. ¿Qué puesto tuvo con Nestlé? Al parecer hay buena química entre el joven de 30 años y el austriaco de más de 33. En esta comisión, Emmanuel Macron se multiplica, escribe la periodista de Les Echos, Natalie Silver, que ha recogido el testimonio de unos 20 miembros, rompe los esquemas y hasta besa a Peter Brabeck, un hombre con acento austriaco y una intimidante mirada azul acero. Los dos hombres continúan viéndose, anota Marc Edebelt en el libro Le ambigu Monsieur Macron, el ambiguo señor Macron. Y yo creo que ese autor tiene toda la razón de decir, porque es un personaje que antes de ser presidente era un hombre sexualmente ambiguo, políticamente ambiguo, y una vez siendo presidente es un hombre nefasto. Y entre ellos se establece una relación de confianza hasta tal grado que el austriaco propone a Emmanuel Macron formar parte de la dirección de Nestlé en Francia. Macron declina la oferta, pues ya estaría pensando en la política. Sus jefes ya lo estaban posicionando para la política. Al año siguiente, Emmanuel Macron integra otra comisión sobre el futuro de las profesiones jurídicas, o sea, abogacía, donde conoce a Hans-Peter Frick, el director de servicios jurídicos de Nestlé, o sea, algo así como la división jurídica de Nestlé. Entre Rothschild y el masón François Hollande, el que fuera también presidente de Francia. Entre tanto, el antiguo y ambicioso alumno de esta escuela se convierte en banquero, pero no de cualquier entidad, sino del banco Rothschild, que para 1950, desde los años de 1950, empleó al que luego sería presidente de la República, Georges Pompidou, y mantuvo estrechos lazos de negocios con Nicolas Sarkozy antes de que llegara a Champs-Élysées.
Emmanuel Macron se convierte en diciembre del año 2010 en socio gerente más joven de uno de los bancos de negocios más poderosos de Francia. Esto no le impide asesorar al candidato socialista François Hollande cuando se lanza la campaña presidencial. Todo lo contrario, ¿no? Porque precisamente es un funcionario de la banca Rothschild, se comprende que asesore a un masón como François Hollande, perteneciente al Gran Oriente de Francia. Pero claro, eso no lo puede decir la prensa o no lo conoce el que redactó, o simplemente pues es una redacción que pretende limitarse a los hechos más concretos. Macron aún no es muy conocido por la opinión pública, era un completo desconocido de la opinión pública, ni de la banca ni de la política, pero será un hombre en la sombra durante unos meses. A partir del año 2012, el gigante farmacéutico Pfizer pone en venta su división de nutrición infantil. Me da miedo pensar que Pfizer le daba a comer algo a los niños o que está inyectando a los niños, sobre todo considerando que es una empresa sin escrúpulos. Nestlé está interesada, al igual que el grupo americano Mead Johnson y también el francés Danone. Ellos querían comprar esa parte de Pfizer Francia. La multinacional suiza se dirige a Rothschild Cia para negociar la compra, o sea, ¿por qué ellos? Porque ellos pues tendrían la oportunidad o la posibilidad de repartir el pastel, o a lo mejor secretamente muchas de las acciones de estas corporaciones gigantes de alimentos como Nestlé, pues a lo mejor pertenecen a alguna de estas dinastías, porque si algo les sobra a los Rothschild es el dinero encubierto, y son miles de veces más ricos que el señor Elon Musk. Pero eso no les gusta que se vea, les gusta presentar a Elon Musk como el hombre más rico porque saben que muchas personas en el mundo tienen odio contra los ricos, en tanto que ellos se presentan como, bueno, sí, somos ricos, tenemos un banco, pero no somos tan ricos como el señor Elon Musk. Es una mentira, ellos tienen diversificado y oculta su fortuna, por lo cual no la podemos conocer, además que revistas y líneas de investigación como Forbes no les interesa, no quieren hablar sobre el tema. La multinacional suiza se dirige a este banco. Nestlé nunca había sido cliente de Rothschild, al menos públicamente hablando, destaca también la prensa, pero la partida no está ganada. El banco Lazard, que dicen que es un rival directo de Rothschild, Lazard no es un rival, o bueno, banqueramente quizá pudiéramos decir que pudiera ser un rival, pero hay que recordar que Lazard, este banco, pues era el banco que también tenía una participación muy importante, al menos hasta los 80s, de la familia Pearson, que es otra familia Illuminati de multimillonarios de Inglaterra. El banco Lazard, rival directo de Rothschild, está asesorando a Danone, el favorito de los grupos en Lisa. Macron multiplica las idas y venidas entre París y Babey, sede de Nestlé, para aconsejar a Brabeck y a su equipo. Por 1 millón de euros, en abril, Danone rompe la lucha para hacerse con el mercado y hace la oferta más alta a Pfizer. La tensión aumenta del lado de Nestlé Rothschild. Macron llega a convencer a Brabeck, al titular de Nestlé, para que aumente la oferta unos segundos antes de que el gran patrón entre en una reunión del Consejo de Administración de Nestlé, relata Mark Edenbelt, que se ha dedicado a estudiar la vida de Emmanuel Macron. El negocio se sella por 11.900 millones de dólares y el joven banquero Emmanuel Macron gana aparentemente 1 millón de euros en esta operación. ¿Cuál fue el factor determinante para lograr imponer la voluntad de ellos? Los Rothschild. No la capacidad de Emmanuel Macron, sino cómo los Rothschild presionan probablemente al consejo directivo de Pfizer, los cuales son sus clientes, para que le vendan esta parte a Nestlé y no se la vendan a Danone, que estaba siendo asesorado por Lazard, otro banco Illuminati. Macron ya tiene en mente otra cosa. Mientras asesoraba a Nestlé, el banquero seguía hablando con más allegados del futuro presidente de Francia,
Les proporcionaba apuntes y reflexiones sobre la crisis, la macroeconomía, los bancos y otros temas. Prácticamente le estaba prometiendo que iba a hacer lo que él quisiera si lo ponían en la presidencia de Francia. Esto lo escribe Martine Orange, autora del libro Rothschild, Un banco en el poder. Todos estos libros sería bueno que los consiguiéramos. A principios de mayo del año 2012, Emmanuel Macron se instala en Champs-Élysées como secretario general adjunto al costado del nuevo presidente de la República, François Hollande. Hace una lista de los hechos más importantes de la vida de Macron. No está obviamente sus malas conductas sexuales promiscuas y precoces. Año de 1977, nace en Amiens, departamento de Somme, sus padres son médicos. Año 2001, se afilia al Partido Socialista, siempre fue un personaje de izquierdas. Año 2007, contrae matrimonio con Brigitte Trogneux, ¿se pronuncia así? Profesora de francés que tiene 25 años más que él, a la que conoció en 1993 en una obra de teatro que dirigía la docente de bachillerato. No menciona que es un colegio jesuita, que fue, por ejemplo, la orden jesuita de San Íñigo de Loyola. Fue de las primeras organizaciones religiosas católicas infiltradas por la masonería que promovía la degeneración sexual y el socialismo como sistema de esclavitud moderno. Año 2014, es nombrado ministro de Economía e Industria en el gobierno de Manuel Valls como sucesor de Arnaud Montebourg. Es importante destacar que otros de los comunistas, de los criminales terribles que estudiaron en colegios jesuitas, pues podemos destacar también a Fidel Castro Ruz, dictador en Cuba. Así que esto ya tiene larga data, ¿no? Y también en México, lo vuelvo a comentar, en la década de los 70, los sacerdotes jesuitas que venían de otras partes del mundo impulsaron a organizaciones terroristas como la Liga Comunista 23 de septiembre, que asesinaron a varios empresarios como Eugenio Garza Sada, líder de Grupo Monterrey. También ellos fueron los que precipitaron que se cerrara el Colegio Patria, que estaba en Polanco, y comenzaron a hablar como teólogos de la liberación para azuzar el odio de clases, la teología de la liberación que es marxismo, adulterando el cristianismo, odio de clases. También estos sacerdotes jesuitas tenían un rollo muy lamentable con Palestina. Ellos fueron también patrocinadores del terrorismo palestino e intentaban impulsar la violencia en América. Muy, muy importante. Estos son los que llevan finalmente, o la organización a la que pertenecía el Papa Francisco, un papa que ahora sabemos pertenecía a una organización maligna, clandestina, llamada la Mafia de San Galo, que lo denuncia en su libro Giulia Meloni. Esta organización es la explicación de por qué el Papa Francisco promovía la integración del homosexualismo dentro de la Iglesia Católica. Un personaje que vino y en vez de predicar la palabra de Cristo traía el credo del cambio climático, traía el credo de la migración masiva islámica, igual que Emmanuel Macron, para matar Europa, para que Europa deje de ser cristiana y se convierta en un medieval califato, como pudiera ser Irán. O sea, ellos quieren que se convierta Europa en una dictadura como Persia. Que vean ahorita el problema que tiene, ¿no? El conflicto que tiene con el presidente Trump y con el Estado de Israel, precisamente por esa migración descontrolada que invadió Persia y que se hizo con el poder a partir de 1979, precisamente porque los persas fueron buenos con la invasión árabe, les permitieron estar en su país y no se dieron cuenta que cada vez crecía más y más y más su población, hasta el punto de que se hicieron con el gobierno
expulsaron del país al rey de Persia, y es ahora que Persia está siendo, bueno, ha sido esclavizada desde 1979, a ver todo este conflicto en el cual se han impuesto todas esas leyes absurdas de los islámicos. Eso es precisamente lo que impulsa este hombre perverso y ruin que es Emmanuel Macron. Año 2014. Emmanuel Macron, pues bueno, ya era ministro de Economía. En diciembre presenta al Consejo de Ministros el proyecto de ley para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades económicas que se conoció como Ley Macron. El objetivo, dice, era desbloquear la economía francesa, cambiando en especial la reglamentación de trabajo, los domingos, las profesiones reglamentadas, el transporte, el permiso de conducir y la apertura de mercados de autocares. En el año 2016, Emmanuel Macron funda el movimiento En Marche, que se define como transpartidista, o sea que cruza todos los partidos. Es otra forma de decir que creó un partido con lo peor de todos los políticos que salían de otros partidos y que tenían ambiciones de reinsertarse a la política con una puerta giratoria. Y no es ni de derechas ni de izquierdas, tenía el cinismo de decir. El 30 de agosto dimite de su cargo como ministro de Economía para liderar su movimiento político y empezar a construir su carrera política, la cual estaba evidentemente garantizada por los Rothschild. Por los banqueros Illuminati, sí, vale la expresión. Si les gusta más la expresión, pues adelante. Eso es lo que son. No tenemos por qué arreglarle, ¿verdad? ¿Cómo ven? Y es digno, necesario que la gente pues conozca realmente de quién se trata cuando hablamos de Macron. Por ejemplo, revisando aquí un artículo que hice, propongo, creo que todos sabemos, así se escribe un ensayo, aunque no sea que todos lo sepan, que Macron se ha mantenido como presidente de Francia mediante la corrupción electoral, pactando incluso con gente de mafias, como es el caso del partido La Francia Insumisa, abriendo procesos falsos contra la líder de oposición Marine Le Pen y también contra otra organización que es una sobrina de Marine Le Pen, pero ella dirige un partido católico, que también será muy válido que el catolicismo, después de ser víctima de los crímenes de la Revolución Francesa, pues retornara a tener una participación política cada vez mayor. El presidente Macron confunde el cargo público con una especie de palco para decretar sus gustos y fobias personales, como cuando dijo quiero joderle la vida a los que no se vacunen. Todos estos malos comportamientos son un encargo personal del antiguo cártel banquero de los Rothschild. Yo creo que finalmente Macron tendrá que responder, rendir cuentas de este mal comportamiento al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Trump no permitirá ningún abuso por parte de Claudia Sheinbaum o Macron contra la libertad de expresión en redes sociales. De eso estoy plenamente seguro y que eso obviamente que les ocasiona una gran molestia. Bien, dicho esto porque también tiene relación, vamos a ver el video de la senadora por el Partido Acción Nacional, Lili Telles, que nos ilustra cómo Sheinbaum lo que está buscando es utilizar las conversaciones privadas, que es otra violación a nuestra privacidad, otra violación a la privacidad, para poderte iniciar procesos por algo que dijiste o por algo que pensaste. Mira, si pudieran meterse a tu cabeza, si pudieran meterse a nuestros pensamientos, pues ya nos hubieran también denunciado o multado o hecho algo peor por lo que piensas. Vamos a ver este video. Yo supongo que aquí se va a ver bien. ¿Imaginas que una conversación privada con tu mejor amigo por WhatsApp termine en un juicio y que el gobierno te castigue por lo que dijiste en privado? Eso está pasando en México al más puro estilo del Estado soviético, de terror. Resulta que en Sinaloa, una activista tuvo una plática privada por chat con un amigo. Ambos criticaban a una diputada. Tiempo después, ese amigo hizo capturas de pantalla y se las entregó a la diputada. Y ella
las usó para denunciar a la activista por violencia política de género. La mafiocracia de Morena, a través de un tribunal electoral, dijo que sí es privado, pero como el amigo lo compartió, ya vale como prueba para castigarla. Y la sancionaron a pesar de que la Constitución, en su artículo 16, señala que las comunicaciones privadas son inviolables. Eso significa que el Estado no puede meterse en tus conversaciones íntimas, pero la mafiocracia de Morena ni eso respeta. ¿Qué significa esto? Que ahora cualquier cosa que escribas en privado, cualquier crítica a un político, cualquier meme o un sticker tuyo, puede ser usado en tu contra si alguien lo filtra. La mafiocracia de Morena hace esto para que tengas miedo de escribir y de hablar hasta en privado. Es un grave atentado contra la libertad de expresión. Nos quieren callar en todos los espacios y no debemos permitirlo. Les exijo a los 7 magistrados electorales federales que cumplan con su protesta de defender la Constitución, nuestros derechos y nuestra privacidad. ¿O van a permitir que la violencia política de género se use como arma para callarnos? Derecha la flecha. Si los magistrados electorales se atreven a confirmar la sentencia, será una prueba más para condenar al régimen autoritario y fascista de Morena. México merece que se garantice el derecho a la libertad de expresión y que no exista miedo ni de hablar ni de escribir. Soy Lili Téllez, senadora de México. Aquí nos están diciendo que también tendría una intención de intimidar, ¿no? Psicológicamente, que ya no seamos tan espontáneos, tan libres en el momento de comunicarnos todas estas pues restricciones, intentos de reformar la ley. Yo noto que pues están muy enfurecidos, ¿no? Están muy enfurecidos con el hecho de que su lamentable reforma electoral fue rechazada, aunque van a seguirlo intentando a través de reformas secundarias o a las leyes reglamentarias, que es otra trampa que tiene Morena. Como se han quedado sin el líder criminal Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, se han quedado sin su principal operador electoral, pues ahora requieren de una reforma que implica ya un fraude electoral desde las reglas del juego, desde las reglas del sistema electoral. Es pues lamentable, ¿no? La desesperación con que la doctora Claudia Sheinbaum se está conduciendo, en verdad no creo que le reporte un beneficio a este mal comportamiento que está demostrando uno y cada día, todos los días, y además las personalidades de las que se está rodeando que tienen la peor fama, porque no es solamente Emmanuel Macron, se ha relacionado con personas que hacen apología del abuso infantil como la familia Pinault Hayek, ¿no? La familia de Salma Hayek, que vino a México a elogiar los crímenes de la administración de Sheinbaum y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. No es tampoco la opinión educada de una supuesta celebridad la que venga a hablar de eso, sobre todo considerando que la marca de su marido, Balenciaga, pues ha hecho mensajes tanta apología del abuso, de la tortura infantil, pues solamente vuelve a relucir, ¿no? El caso de Rachel Chandler, de artistas como Jake Chapman, las colecciones de arte de François Pinault y deja un muy desagradable, una imagen verdaderamente terrible de quienes ocupan la presidencia de México, que viene de una posición desesperada, indiscutiblemente, porque el presidente de los Estados Unidos pues ha revelado que Sheinbaum suplica en defensa de la vida de los criminales, no suplica de esa forma en la vida y la defensa de los mexicanos, pero sí de los miembros de los grupos criminales. Le pidió prácticamente de rodillas Sheinbaum al presidente Donald Trump, no, por favor, no le haga daño a los cárteles de la droga, no los destruya, no los erradique. Yo creo que pensando, y no es chiste, pensando que si hace eso, se queda sin partido político.
se quedaría sin el partido político Morena porque ya hemos visto que está integrado fundamentalmente de miembros de la delincuencia organizada. Qué terrible. Y sobre este mismo caso que está en desarrollo, pues un magistrado acaba de proponer hace 4 horas que se retire la sanción a ciudadana que criticó a una diputada a través de mensajería privada de WhatsApp. El proyecto plantea que debe de eliminarse la sanción porque estaría violando a su vez la protección o inviolabilidad de las conversaciones privadas, pues para un grupo, también sería una conversación privada a un grupo privado. Y es que también hay que recordar que Arturo Ávila, del partido Morena, quiere censurar a los líderes religiosos de México. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, quien es un corrupto cómplice de Morena, sería quien está presentando este nuevo proyecto para revocar la sanción, debido a que ha habido un fuerte escándalo a nivel nacional sobre este mecanismo de censura. Presentó un nuevo proyecto para proponer revocar la sentencia de la Sala Regional de Guadalajara, que ordenó al Tribunal Electoral de Sinaloa imponer sanciones contra la ciudadana Emma Cermeño por violencia política en razón de género, utilizando como prueba sus conversaciones privadas en WhatsApp. En el documento de 20 páginas, el magistrado además confirma la sentencia del Tribunal Electoral de Sinaloa, resuelta en noviembre pasado y que la denunciante impugnó ante la Sala Regional de Guadalajara. Entre los argumentos empleados por de la Mata Pizaña, quien por cierto se reunía de forma corrupta con otros funcionarios para impulsar la no anulación de la narcoelección, para echar abajo la sentencia de la Sala Regional, está que no queda acreditada la autenticidad de las comunicaciones valoradas por la responsable, porque no se cercioró de su origen, ni mucho menos se verificó a través de los medios de prueba idóneos que no hayan sido manipulados para que pudieran ser valoradas de forma integral. Ojo, que entonces la resolución que está impulsando Felipe de la Mata Pizaña no es buena. De todas formas, esto es algo lamentable. Esta medida no debe de tranquilizarnos, sino debe de elevar aún más las alertas, porque él no está declarando que es ilegal utilizar nuestras conversaciones privadas en nuestra contra, sino que lo que él está declarando es que estas conversaciones privadas no se puede verificar si son auténticas, o sea, si ella realmente las escribió. Se vulneró el derecho de la denuncia a su intimidad, con ello el tribunal consideraría que este caso tendría que ser votado el próximo 18 de marzo en la sala regional. Lo anterior vulnera los derechos de la parte denunciada, ya que las comunicaciones privadas a través de WhatsApp o correos electrónicos son las pruebas principales que la responsable tomó de la cuenta para determinar la existencia de violencia política en razón de género. Contexto: el 25 de febrero la Sala Regional de Guadalajara emitió una sentencia por este motivo por parte de la diputada local con licencia Almendra Negrete. Busquen quién es esta tal Almendra Negrete, que es otra de las que quieren censurarnos, que quieren perseguir a las personas por la forma en la que se comuniquen de forma privada. Ella es miembro del partido narcotraficante Morena. Se llama Almendra, no es broma, se llama Almendra Ernestina Negrete Sánchez. Ella es de Culiacán, Sinaloa, probablemente sea una narcopolítica. 7 de noviembre de 1984. Es política, abogada, activista mexicana, actualmente secretaria nacional de Degeneración Sexual de Morena del año 2022 al año 2027. Y diputada del Congreso del Estado de Sinaloa de la 64 legislatura por mayoría relativa y diputada de 65 legislatura por representación proporcional por la plurinominal. Ahora que quieren acabar con los plurinominales, pues aquí vuelve a salir otro personaje, ¿no? Y es de Morena. La Sala Regional dio el 12 de marzo como plazo para que el Tribunal de Sinaloa hiciera una nueva resolución al contemplar que es violencia política en razón de género las conversaciones privadas en WhatsApp y atacar o sancionar o multar a la señora Cermeño. Ante la sentencia, la Sala Regional Cermeño presentó una impugnación
esta impugnación ante el Tribunal Federal, y en él Felipe de la Mata Pizaña, magistrado, ya había elaborado un proyecto al respecto el 11 de marzo en el que proponía desechar la impugnación ciudadana. Vamos a ver si realmente se impugna o si se va a seguir utilizando como pretexto la violencia política, la supuesta violencia, porque no es violencia hablar de alguien, nunca va a ser violencia hablar de alguien. Violencia es que te den un palazo en la cabeza, violencia es que te lancen una piedra, violencia es que te golpee alguien en la calle, eso sí es violencia, eso sí es violencia. Balazos, eso sí son violencia. Los balazos que no daba Andrés Manuel a los criminales, esos sí son violencia, no imaginaria, no imaginaria. Y para finalizar, bueno, pues en este mismo paquete de reformas estaría la propuesta de censurar a líderes religiosos en plataformas de redes sociales. Esto lo publicamos el 7 de marzo, retomando la denuncia de un sacerdote. Escuchemos qué dice. Deberán sujetarse a los lineamientos que emita la Agencia de Telecomunicaciones en coordinación con la Secretaría de Gobernación, garantizando la neutralidad de sus palabras y la prevención de discursos de odio. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me callo? Que no, bueno. Pues ya está. Con prudencia, con caridad, pero con verdad. Con Claro. prudencia, con caridad, Claro. pero con verdad. Claro. Y aquí estamos, para dar la vida por Cristo. Y si hace falta, para derramar la sangre. Que la Virgen María, la Reina de los Mártires, nos prepare para la persecución. Si es que llega una más fuerte o más sangrienta, aquí estamos, Señor. Aquí estamos para dar la vida por ti. Y no nos vamos a callar. Y vamos a defender nuestra fe. Y vamos a elevar nuestra voz. Te recuerdo los 5 consejos. Cultiva tu entendimiento, fórmate en tu fe. Segundo, cuida tu ambiente, no te infectes, no te contagies. Tercero, tu corazón firme y disciplinado en la oración. Deberán sujetar. No es, por tanto, una denuncia que yo tenga de forma selectiva, sino ya un problema que están vislumbrando muchas personas. Planea prohibir Morena a sacerdotes enseñar, guiar, criticar conforme a la palabra de Cristo. Solo podrían decir cosas neutrales, para nada algo que tenga que ver con política, cuando realmente pues lo que haces en política puede constituir también un pecado condenatorio al infierno. No quieren que se critique el socialismo, el robo que significa el alto cobro de impuestos, la homosexualidad, el aborto, quedan prohibidos de ser objeto de crítica. Quieren esto conforme al artículo 130 de la Constitución, que es el legado de las leyes de reforma, las leyes anticatólicas de Benito Juárez, masón grado 9º del Rito Nacional Mexicano, redactadas por la Logia Junta Anfictiónica de Nueva Orleans. Se titula Iniciativa que adiciona el párrafo tercero del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en materia de neutralidad de la red digital y prevención de discurso de odio, a cargo del diputado Arturo Federico Ávila Anaya. El grupo parlamentario de Morena pide que los ministros de culto o las asociaciones religiosas que operan medios de comunicación digitales, incluyendo plataformas de distribución digital de contenido multimedia, redes sociales o cualquier otro servicio en línea, deberá de sujetarse a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en coordinación con la Secretaría de Gobernación, garantizando el respeto de los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio. ¿Usted cree que con tantos mensajes de odio, con tanta apología de la degeneración sexual, del feminismo, del aborto que hace Morena, puede hablarse de una red neutra? O sea, nosotros tenemos que callarnos para que ellos puedan hacer apología de todas sus maldades. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y además
Quieren tus datos biométricos con la CURP digital, que ya hemos visto que legalmente no es necesario para acreditar la identidad. Quieren tu nombre y tu línea de teléfono, ¿para qué? Para poder rastrearte. Porque la reforma también incluye intervenir tu comunicación y grabar lo que dices. Y quieren que se cree un precedente legal con esta señora ¿Almendra qué? Almendra Negrete, Almendra Ernestina Negrete, para poderte meter a la cárcel por lo que dijiste por teléfono o en un mensaje de WhatsApp o lo que dijiste en una red social. Para eso también es el convenio que firma con Meta, con Google y con TikTok. Para eso es. ¿Queda claro? O me sigo, o me sigo exponiendo esta red perversa. Además, chantajes, actos ilegales, extorsión. Ahorita vamos a ver cuál es la extorsión que está ejerciendo este sujeto al servicio de Sheinbaum. Miren, veámoslo ahora mismo. Ahí está. Se llama José Merino. En realidad se llama José Merino Peña. Y está tratando de extorsionarnos. ¿De qué forma? Línea hacer el registro de su línea. Pero los chips nuevos, si ustedes van hoy a comprar un chip de cualquier empresa de telefonía celular, les va a marcar que tiene datos, pero no van a poder usar los datos hasta que hagan ustedes ese registro, ¿no? La nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se aprobó el año pasado, los chips adquiridos antes del 9 de enero tendrán hasta el 30 de junio para hacer esta asociación, es decir, el titular de la línea hacer el registro de su línea. Pero los chips nuevos, si ustedes van hoy a comprar un chip de cualquier empresa de telefonía celular, les va a marcar que tiene datos, pero no van a poder usar los datos hasta que hagan ustedes ese registro, ¿no? La nueva ley está incurriendo en un delito, ¿no? Es un chantaje, pero ¿cómo se le llama legalmente a los chantajes? Es extorsión. Este hombre descaradamente homosexual que utiliza el cargo público precisamente para impulsar sus propias tendencias, está puesto en un lugar donde supuestamente garantizaría la censura contra las críticas al gobierno de Morena y a su colectivo homosexual. Este sujeto, vamos a ver, dijo el día vergonzoso en que Claudia Sheinbaum fue electa presidente de México por los grupos criminales de la droga, por el cártel Jalisco Nueva Generación, que dio 20 millones de dólares a su campaña a través de Gerardo Fernández Noroña, según inteligencia mexicana, según agentes de inteligencia de México. Dijo esto José Merino, que oculta su apellido Peña. Esto tiene para mí además un tono personal. Dice: soy un hombre gay de izquierda, criado en Chiapas, Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México, formado siempre en la educación pública y, dice, en la escuela pública, poder construir desde mi biografía y mis creencias lo vale todo. Para Claudia Sheinbaum solo tengo cariño, admiración y respeto. Estos 6 años trabajando a su lado han sido mi mayor fortuna y mi mayor escuela. Invitarme a formar parte de su gabinete es un honor que tomo con humildad y agradecimiento. Pondré lo mejor de mí para servir a mi país. Lo dice un hombre que impulsa el aborto, la degeneración sexual, que impulsa el travestismo, el adoctrinamiento gay en las escuelas, junto con Mario Delgado y en su momento con Marx Arriaga. Este es el personaje que le darían el poder de censurar las redes sociales. Y nótese que tanto homosexual, que tantas personas con odio, sobre todo a las familias normales, a las familias tradicionales, están en Morena, particularmente en Morena. Porque también está este diputado, ¿no?, transexual que dice llamarse como una mujer Diana Sánchez, ¿no?, que mandó a golpear a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Ese es otro tema, punto y aparte. Ese es otro tema que podremos citar. Y estos son los personajes
que actualmente están tratando de influir en la vida digital, vamos a decir, la vida digital de las redes sociales en México. Creo que ahora sí hemos abordado la totalidad de los temas, de los siniestros temas que quiere hacerle cambios al ciberespacio la tiranía de Claudia Sheinbaum. Creo que no hay ni la menor duda de que las alarmas tienen que estar encendidas. Y ya para finalizar con este programa, tenemos que hablar forzosamente de la temible reforma electoral que pretendía hacer Morena y que afortunadamente ha sido desechada. Tenemos este tema. Aureliano Hernández fue nombrado por Sheinbaum como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación hasta el año 2034. Está vinculado a la corrupción de la doctora Claudia Sheinbaum. No será David Colmenares quien se dedicó a encubrir parte de los fraudes de Andrés Manuel López Obrador. Aunque la Auditoría Superior de la Federación ha exhibido parte de los robos de Andrés Manuel, como la desaparición de 60,000 millones de pesos sin aclarar, es cierto que también David Colmenares influyó para que se ocultaran estos casos o que no se emprendieran acciones legales con relación a estos casos, como fue el caso de sus reuniones constantes entre Ignacio Mier y David Colmenares. Oportunismo. Morena quiere acusar a Alessandra Rojo de la Vega de la muerte de los trabajadores, 3 creo que son, de la demolición de San Antonio Abad, a pesar de que la autorización de dicha demolición la concedió el Congreso de Morena con una reforma. Aunque fue aprobada en comisiones la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, el día en que pasó a votación en el Pleno fue desechada el miércoles 11 de marzo. Se esperaba que no fuera aprobada porque no sumaría los votos para hacer una reforma constitucional, pero sí se está buscando que se haga mediante reformas a leyes reglamentarias o secundarias. Morena quiere la reforma para hacer fraudes electorales a México. Permite a Morena, número 1, eliminar el conteo rápido de votos PREP para que no se note el momento del fraude y retrasar los resultados. Número 2, elimina minorías. Con la eliminación de las minorías, su representación o el peso de su voto aumentaría en un 89%, quizá a llegar al 90% de cualquiera de las dos cámaras o del Congreso en general. Aunque por Morena solamente votara el 35% del país y por la oposición el 25%, ellos quieren que ese 60% sea el 100% de la voluntad de los mexicanos. Esa desproporción es algo que se sigue criticando porque no es eliminada en esta reforma. La reforma de Morena facilita destruir derechos ciudadanos, cambiar la Constitución totalmente, aumentar robos o cargas impositivas o impuestos, crear también nuevos impuestos como se hizo contra el suero médico, contra los refrescos, contra los cigarros, contra los alimentos de mascota, el denominado IEPS que reconoció recientemente Claudia Sheinbaum, que es la razón de por qué es tan costoso las gasolinas. Dijo que si por el bloqueo en el estrecho de Hormuz junto a Irán, se incrementaba el precio de las gasolinas o el gas, que ella iba a quitarle un poco de IEPS para que los precios se equilibraran. O sea que ella reconoce que realmente roba mucho a través del IEPS. Y aumentaría dinero para gastos del partido Morena, sus spots políticos, su propaganda electoral en las calles, que por sí ya es mucha, ¿no? Ya es sobreabundante. También le permitiría censurar internet, medios de comunicación y sacerdotes o hacer fraudes de censura a través de el INE o el Tribunal Electoral, porque debemos de recordar que esas dos autoridades también pueden emitir órdenes de censura, como también ordenaron borrar información, un video creo que era del emérito cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en el que decía lo que debe de ser de conocimiento de cualquier católico: si eres católico no puedes votar por Morena. Un católico siempre debe de votar por el mal menor, aunque sea un partido que digas tiene alguna que otra ideología progresista, se debe de votar por el mal menor porque el mal mayor es Morena, es el partido que
es totalmente anticristiano, totalmente anticatólico. Reduce el número de políticos que Morena tendría que sobornar o amenazar para destruir derechos ciudadanos. O sea, ya no tendría que preocuparse de comprar a muchos políticos. Situación. Morena no logra los votos para una reforma constitucional, pero sí puede hacer reformas reglamentarias con los votos que tiene actualmente y del mismo modo puede hacer estos cambios para hacer fraudes electorales cambiando las reglas de las elecciones a su favor. Si por Morena vota el 34% de los mexicanos en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues debería de tener ese 34% también de diputados y senadores, pero no. Ahora se supone que si se eliminan las minorías, pues tendría hasta el 90%, ¿no? Digamos un 80, un 75%, pues ya es demasiado. Es como si el 100% de todo México hubiera votado por ellos cuando en realidad en las elecciones participa menos del 54%, lo cual pues está dejando sin representación a una amplia proporción de la población. Peor aún, pueden seguir comprando o amenazando políticos de oposición para que después se pasen a su partido y les den el voto, a pesar de que ellos llegaron por el voto mediante otro partido para hacer oposición a Morena, no para sumarse a ellos, como pasó con este Miguel Ángel Yunes, ¿no? Y los políticos comprados los pueden integrar también a sus partidos, a los partidos, por ejemplo, PT o al Partido Verde, porque en esos partidos, que son satélites de Morena, no suma la sobrerepresentación por coalición, sino únicamente por partido. De esa forma, pues tienen formas de hacer sobrerepresentación sobradamente, que es ilegal. Las reformas que se deberían de hacer. Bueno, pues esta es una serie de críticas o propuestas que yo hago. Primero, establecer que la sobrerepresentación cuente por coalición y no por partido individual, porque Morena hace fraude a personas que no saben bien, que creen que votar por el PT o por el Partido Verde vendría a ser un partido distinto a Morena. No lo es porque está en coalición. Lo mismo si votan por Movimiento Ciudadano, aunque no suma directamente a Morena, el hecho de que haya políticos de Movimiento Naranja que son cómplices de Morena, les regala votos también a Morena, a ese partido. Necesitamos una reforma que impida a los miembros de partidos políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados votar a favor de cualquier reforma presentada por otro partido si no tienen la autorización de su propio partido, o sea, de su jefe de partido, de su jefe de bancada. También que les impida votar en abstención, que se elimine eso de votar en abstención porque también solamente puede ser un mecanismo para favorecer o aprobar indirectamente reformas. Reformas que no se quieren o que no se aprueban por la oposición. Solo deben de poder votar a favor o en contra. De esa forma podremos ver más claramente el enemigo. Una reforma que impida a los políticos, senadores y diputados cambiarse de partido una vez en el cargo, que eso fue lo que hizo Morena. Muchos políticos que eran del Partido Verde, del Partido PRD, del otro partido, del Partido Acción Nacional, se pasaron a Morena cuando llegaron con votos de la oposición. Eliminar el quórum relativo, que deje de ser considerado como el 100% válido para hacer reformas o para iniciar sesión, los políticos que estén presentes. Debe de establecerse que siempre tienen que estar el 100% de los políticos presentes cuando se vaya a dar un debate importante, porque con corrupción también se hacen trampas para hacer reformas, ordenando a algunos políticos no asistir el día de la votación y de esa forma reducir el quórum que es necesario para poder hacer esta reforma, para poder hacer reformas contra los derechos humanos, contra los derechos ciudadanos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano faltó el día que se iba a aprobar la narcoelección de jueces, porque querían que se redujera el quórum y que pasara la reforma, aunque barriendo. El quórum deberá de ser total y fijo. Si no se presentan los políticos, no se puede reformar nada, ni se puede abrir sesión, ni se puede emprender ningún proceso. Siempre tienen que asistir ellos o un suplente o el suplente del suplente. Yo no sé si existe el suplente del suplente, pero si existiera, siempre para garantizar que siempre sea el 100% de los políticos que estén presentes. Y de esa forma no pueden haber engaños. Y no se podrá cambiar de partido político ni votar a favor sin la autorización de todo el partido. Con la reforma de Claudia Sheinbaum
el sistema electoral dejaría de ser lejanamente representativo para ser completamente, absolutamente falso y distinto de la voluntad popular. La reforma electoral es parte de los fraudes electorales en las reglas que necesita Morena ahora que tiene perdido a su operador electoral, el Cártel Jalisco. Deberían ser las cosas de otro modo. Si los mexicanos votan por Morena, el Senado y diputados deberían de quedar proporcionalmente iguales. No debería de decirse como si fuera el 60 o el 70%. Debería establecerse el sistema de varias vueltas electorales. Si no se reúne el mínimo de votos para elegir presidente o senadores, entonces se tendrá que repetir la elección, de modo que no haya presidentes, ni gobernadores, ni ningún cargo si no se llega por lo menos con el 60% o el 70% de la participación ciudadana. Y eso ya es ser muy exigente. Prohibir que la revocación de mandato presidencial se haga el mismo día de las otras elecciones, porque ya son muchas elecciones, ya son muchos candidatos. Quitar de la boleta electoral candidatos que hayan recibido apoyo financiero del narcotráfico o actos anticipados de campaña, como cuando ponían espectaculares, pancartas que decían con vileza, es Claudia, y bueno, pues era obviamente espectaculares, propaganda que estaba siendo pagada por grupos criminales, porque Claudia dijo que ella no los pagó y los políticos de Morena dijeron que no lo pagaron, pues que entonces, ¿quién tiene el dinero para andar promocionando a Claudia Sheinbaum como presidente? Una, organizaciones criminales de la droga, y dos, empresarios corruptos que se iban a beneficiar de su presidencia. Así que bueno, pues con esta crítica sobre la reforma electoral que de momento se ha enviado a la congeladora, pero van a seguirlo intentando, estoy plenamente seguro, van a seguir intentándolo, y además que no se hagan las reformas que sí necesita el país, porque con el actual sistema Morena tiene muchas ventajas para seguir engañando, para seguir haciendo fraudes electorales. Ese es el sistema electoral distorsionado que tiene el país, que no es perfecto, pero que incluso siendo tan beneficioso a la corrupción de Morena, quieren hacerlo aún más. O sea, quieren asegurarse al 100% de que toda elección en México quede amañada en su favor. De que las redes sociales no puedan reportar su corrupción y sus delitos. Quieren asegurarse también de que lo que digas en los medios digitales se pueda utilizar para censurarte o para meterte a la cárcel. No les interesa combatir a los delincuentes peligrosos, les interesa callarte, meterte miedo y tenerte controlado. Eso es lo que está impulsando. Y creo que eso es todo lo que vamos a decir con relación a la delicada situación de México con estas reformas. Vamos a cerrar aquí porque ya llevo 1 hora 42 minutos, pero les aseguro que vamos a estar tratando este tema posteriormente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tranquilos de saber que esto es así, que estas son las cosas que se están intentando, de denunciarlo y de que podemos, organizados debidamente, evitar todos estos males que han dispuesto injustamente para perjudicarnos. Hasta la próxima.